Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, volando está, firmes adelante. Que el Señor les bendiga a todos, estimados amigos y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Llevo a cabo la presentación número 22 de la serie Preguntas y Respuestas Bíblicas del programa Estudiemos la Biblia, la palabra escrita de Dios. Voy a leer la pregunta que se me ha entregado y dice de la manera siguiente: ¿cree usted en la profecía? Si su respuesta es sí o es no, mencione las bases bíblicas. Voy a leer nuevamente la pregunta. ¿Cree usted en la profecía? Si su respuesta es sí o es no, mencione las bases bíblicas. Sí, creo en la profecía. Y quiero responder a esta pregunta con bases bíblicas en dos sentidos. Primero, la Biblia es una profecía. La Biblia, la palabra de Dios, es una profecía. Segundo, existe el don de profecía. En esta presentación solamente voy a dedicarme a lo primero y en una próxima voy a comentar lo segundo para dar por asentada la respuesta la pregunta que se me ha hecho con respecto a la Sagrada Escritura. La pregunta dice: ¿cree usted en la profecía? Si su respuesta es sí o es no, mencione las bases bíblicas. Muy bien, voy a lo primero. Decirles que la Biblia, la palabra escrita de Dios, desde el Génesis hasta el libro del Apocalipsis, es una profecía. Y digo esto porque así lo dice el apóstol Pedro cuando él escribió la segunda carta universal. Veamos lo que dice el capítulo 1. Y dice el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro dice aquí en esta segunda carta que la palabra de Dios es una profecía. Es una profecía porque cuando Dios ha hablado, esta palabra tiene su cumplimiento. Es por eso de que nosotros los cristianos debemos de estudiar de manera sistemática, debemos de estudiar continuamente, permanentemente la palabra de Dios, porque esta es una profecía. ¿Queremos saber de profecía? Estudiemos constantemente la Biblia, la palabra de Dios. Y quiero poner un ejemplo tan solamente con respecto al cumplimiento de la Sagrada Escritura como una profecía. Veamos lo que dice aquí el profeta Isaías en el capítulo 53. Isaías, un poco más de 700 años antes de Cristo, él profetizó el vituperio de Cristo hecho en la cruz. Veamos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. He leído el libro del profeta Isaías, capítulo 53, del 1 al 7. Isaías profetizó la muerte de Cristo en la cruz. Isaías profetizó que nuestros pecados fueron la razón, fueron la causa de la muerte de Cristo en la cruz. Y esto lo hizo, como ya dije, alrededor de un poco más de 700 años antes de Cristo. Entonces, tan solamente he leído un ejemplo para poder probar de que la Biblia es una profecía. Y sí, creo en la profecía porque la Biblia, la palabra escrita de Dios, toda en su contenido, es una profecía. Bien, en la próxima presentación voy a continuar dando respuesta a esta pregunta que se me hizo, y solamente quiero decirles que si usted tiene alguna pregunta o alguna inquietud, puede hacérmela llegar a mi WhatsApp a través de un mensaje de texto o de audio al teléfono 79 66 95 78, y con gusto yo le voy a responder. Aprovecho también para decirle que se suscriba a este canal para que juntos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Bendiciones a todos.